Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz. Susurre, ¿en dónde? En mis oídos. Tú no estás solo, no. Y ese habla, Señor, a mi alma, es un himno que nos eleva al trono de la gracia de Dios. Amén. ¿Y saben por qué? Porque es la seguridad de que hay una voz que nos habla. Y en el mundo en el cual nosotros hoy vivimos, hay voces que hablan, que susurran a nuestro oído. Hay voces que en medio de la pérdida de un ser querido nos habla y nos dice, mira, Dios te abandonó, Dios se olvidó de ti. Hay voces cuando tenemos un ser querido enfermo, hay voces que nos dicen, Dios te ha dado la espalda. Voces. Y hoy por hoy hay voces que se levantan en contra de la autoridad de la palabra de Dios. Hay voces que dicen que el matrimonio se puede dar entre personas del mismo sexo. Voces que hablan. Hay voces que hablan y dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, que la Biblia es una invención humana, que la Biblia fue escrita por el hombre. Y es verdad, la Biblia fue escrita por el hombre, pero fue inspirada ¿por quién? Fue inspirada por Dios. Voces que se levantan para decir que Dios creó el mundo y se fue, abandonó su creación. Voces que se levantan para decir que el sábado no es el día de reposo, que cualquier otro día puede ser un día de reposo menos el sábado. Aun cuando la Biblia dice que el séptimo día será día consagrado ¿a quién? A Jehová tu Dios. No hagas en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y todo cuanto existe, pero el séptimo día lo declaró santo. Alabado sea el nombre del Señor. Voces que nos hablan. A los niños en el colegio, voces le hablan. Y voces le hablan a los niños para decirle, no obedezcan a sus papás. No obedezcas a tu mamá. Ya tu mamá vivió lo que tenía que vivir, así que tú eres libre. Puedes vivir la vida a la manera. Y hoy vamos a estudiar un tema que lleva por título Una voz en medio del bullicio. Y esperamos que hoy aquí no haya bullicio, ¿cierto? Y escuchemos solo una voz, la voz de Dios. Y la palabra del Señor en el libro, en la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, en la versión Reina Valera de 1960, dice, tantas clases de idiomas hay. Y cada idioma, dice la palabra, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguna de ellas carece ¿de qué? De significado. El amigo Patrick habla patois, ¿cierto? Criol, perdón, criol. Y cada palabra en criol tiene un significado. Ninguna palabra carece de significado. En Colombia existen diversas regiones y en cada región la palabra tiene un significado. Existen dialectos, maneras de comunicarnos. Y cada palabra que se da en un idioma o en un dialecto tiene un significado. Y la palabra dice, hay tantas clases de idiomas en el mundo y cada palabra que se da en un idioma tiene un significado. Y miren esta versión. La versión King James dice, puede que haya tantos tipos de voces en el mundo y ninguna de ellas carece de significado. Voces que hablan, voces que se hacen notar, unas más fuertes que otras. Y David Heirebben, en el libro 7 diferentes tipos de voces, mire las voces que él dice que existen. La primera es la voz de Dios.
Y dice que la voz de Dios es la voz que se da a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un pastor cristiano evangélico. Él dice que la primera voz que existe es la voz de Dios. Mire la segunda voz, la voz de Satanás. Y dice, la voz de Satanás es la voz que habla a través de Satanás y de los falsos profetas. ¿Creen ustedes que existe la voz de Satanás, sí o no? Sí, habla. La voz del mundo. La voz del mundo es la voz de la sabiduría ordinaria, de los sabios, que dan conceptos, que dan su punto de vista, y hay gente que sigue la voz de los sabios. La cuarta voz es la voz de la carne, de la concupiscencia, la voz del yo, la voz del orgullo. Es que ya yo crecí, yo puedo hacer lo que me venga en el pensamiento. Es que yo mando sobre mi propia vida, la voz de la conciencia. Otra voz de este autor es la voz del alma, de la mente, de la voluntad, de las emociones. Y usted ve gente y escucha gente que dice, yo me dejo llevar por lo que me dicte, ¿qué cosa? El corazón. Lo que me digan las emociones, eso hago. Otra voz es la voz de la religión, de los saduceos y de los fariseos, la voz de los líderes de la iglesia, que hablan. En algunas ocasiones hablan bien y en otras ocasiones no, la voz de la religión. Y la última voz, dice este autor, que es la voz de los muertos. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos que los muertos no tienen voz, porque los muertos nada saben. Hasta su memoria queda ¿dónde? En el olvido. Pero hay gente que cree que los muertos hablan, pero en realidad no son los muertos. ¿Quién es el que habla? Satanás a través de los muertos. Diferentes tipos de voces hablan en el mundo. Y hay seres humanos que escuchan esas voces, que se dejan llevar por las emociones. Hay personas que se dejan llevar por lo que le dice la mente. Hay gente que se deja llevar por lo que dice otra persona. Hay gente que se deja llevar por lo que dice la religión. Hay gente que se deja llevar por lo que dice el yo, su orgullo. Pero la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 21, dice de la siguiente manera: entonces tus oídos oirán a tus espaldas una voz que te dirá, una palabra que diga. Hermanos y amigos, en medio de tantas voces que hay en este mundo, en medio de tantas palabras que se levantan para hablar a nuestros oídos, en medio de la situación que usted esté viviendo y la voz de la conciencia, la voz de la voluntad, la voz de la iglesia, la voz de los líderes, la voz de los falsos profetas, la voz de Dios, hay una voz que debemos escuchar. ¿Y es la voz de quién? La voz de Dios. Y por eso dice la palabra: oirás a tus espaldas una palabra que diga, este es el camino, andad por él. Amén. En medio de tantas voces que se levantan en la vida del ser humano, hay una voz que habla a nuestras espaldas. Hay una voz que quiere hablar al oído de cada uno de nosotros. Y esa voz que nos habla es la voz que nos dice, este es el camino, andad por él. ¿Y cuál es el camino? ¿Quién es el camino? El camino es Cristo. Una voz nos habla y nos dice, este es el camino, andad por él. Y no te desvíes a la derecha y tampoco te tuerzas a la mano izquierda. Es la voz de Dios. En medio de cualquier situación que usted esté viviendo en la vida, sea una situación de alegría, de tristeza, de dolor, debemos abrir nuestro oído para escuchar atentamente la voz de Dios. Amén. Y cuando dejamos que la voz de Dios me hable,
cuando dejo que la voz de Dios me ministre a través del poder del Espíritu Santo, esa voz me dice: hijo, hija, ese es el camino, camina por él y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Alabado sea el nombre de Dios. Pero la pregunta es, pastor, ¿cómo puedo identificar la voz de Dios? ¿Cómo saber que es Dios que me habla? ¿Cómo saber que es el Señor quien me está hablando en medio de una situación de mi vida? Porque hay gente que toma la Biblia y le dice: Señor, háblame a través de tu palabra. Y lo que tú me digas en la palabra, eso haré. Y la abre allá donde dice: Judas tomó una soga, fue y se ahorcó. ¿Fue esa la voz de Dios? Tremendo. O la voz de Dios que dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, entonces ¿qué? Sácatelo. La voz de Dios. El Señor me habló. ¿Cómo puedo identificar la voz de Dios? ¿Y cómo saber cuando alguien me está hablando en el nombre del Señor o no? ¿Cómo saber que cuando mi esposo habla en la casa, está hablando la carne o está hablando Dios a través de él? ¿Cómo saber que en una junta de iglesia están hablando los líderes o está hablando el Señor a través de los líderes? ¿Cómo saber si en el club de conquistadores está hablando Dios a través de los consejeros o no está hablando Dios? ¿Cómo saber? Y una pregunta más. ¿Es posible identificar cuando un mensaje viene del cielo o cuando es de origen humano? Escuchar la voz de Dios. Y saben, Dios tiene diversas maneras para hablarle a sus hijos. Dígale al que está a su lado: Dios tiene diversas maneras para hablarle a sus hijos. Dígale: Dios tiene diversas maneras para hablarle a sus hijos. Y miren la manera como Dios le habla a sus hijos. La primera manera como Dios nos habla a nosotros es a través de la voz de la Escritura, a través de la voz de la palabra de Dios. Por eso el mismo Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Jehová. El Señor habla a la iglesia a través de su palabra. Por eso, hermano y amigo, cuando alguien dice algo que no está sustentado en la palabra, no es la voz de Dios quien está hablando. Y hoy la iglesia se encuentra en una situación donde voces se levantan para hablar en contra de la iglesia, para hablar nueva verdad, pero verdades que carecen de sustento bíblico. Cuando usted vaya a tomar una decisión en su vida y quiere escuchar la voz de Dios, abra la palabra de Dios, porque en ella habla el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios habla a través de su palabra. Y dice la matutina Ser semejante a Jesús, escrita por Elena White, dice: únicamente, escucha iglesia, únicamente los que estiman las Escrituras como la voz de Dios que les habla son los que aprenden verdaderamente. Únicamente. Tiemblan a la voz de Dios porque para ellos es una realidad viva. Abren su entendimiento a la instrucción divina. Oran por gracia con el fin de recibir preparación para servir. Cuando el buscador de la verdad tiene en sus manos la antorcha divina, ve en su propia flaqueza la desesperanza de mirarse a sí mismo en búsqueda de justicia. Ve que no hay en él nada que lo pueda recomendar a Dios. Ora para que el Espíritu Santo, el representante de Cristo, sea su gloria constante y lo conduzca a toda verdad. Amén. La voz de Dios habla a través de su palabra. Por eso cada día hay que sacar tiempo para estudiar la palabra. Por eso el Padre nuestro dice: danos el pan nuestro cada día. Cada día hay que comer el pan. Cada día hay que alimentarse de la palabra. El pan que usted se comió en el desayuno ayer no le sirve para hoy. ¿Cierto que no?
Usted hoy tuvo que comer pan en la mañana. Y el pan que comió hoy no sirve para mañana. Por eso, amada iglesia, cada día debemos sacar tiempo para comer el pan de vida que es Cristo Jesús. Es su palabra. Por eso dice la palabra: conságrate al Señor todas las mañanas. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. La primera tarea de cada miembro de esta iglesia es escuchar la voz de Dios a través de la palabra de Dios. Amén. ¿De qué otra manera nos habla el Señor? ¿Saben? El Señor también habla a su iglesia. El Señor también nos habla a nosotros a través del espíritu de la profecía. Y hay gente que no cree en el espíritu de la profecía. Hay gente que no cree en la orientación profética. Y dice la palabra que el Señor habla a través de sus profetas. Creed a Dios y a sus profetas y serán ¿qué? Prosperados. Muchas veces nuestra vida no prospera porque no escuchamos la voz de Dios. Muchas veces el Señor quiere llevarnos a un nivel espiritual más alto, pero nuestra falta de estudio, nuestra falta de comer el pan diario de la palabra, nuestra falta de estudiar el don profético impide que seamos prosperados. Hay que escuchar la voz del profeta. Hay que escuchar la voz de los profetas. De hecho, la sierva de Dios en Mensaje Selecto, tomo 3, página 32, dice: el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Amén. Y mire lo que sigue diciendo. Y también del espíritu de profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiere hacerlo significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar planes adelante humanos a toda costa. Hay que escuchar la voz de Dios a través de la orientación profética para que seamos prosperados. Y no podemos usar los escritos del don profético por encima de lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la luz mayor. Por eso dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? A mi camino. Pero cuando usted va y lee los libros del don profético, el Espíritu Santo también habla a través de él. O díganme ustedes, si cuando usted lee la palabra que acabé de decir, conságrate a Dios todas las mañanas, sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. ¿Creen ustedes que esa frase la inventó un ser humano? No. Fue inspirada por Dios a través del don profético para que la iglesia entendiera que el primer trabajo nuestro debe ser consagrarnos al Señor todas las mañanas. Dios habla a través del don profético. Pero ¿cómo más habla el Señor? A través de la obediencia habla Dios. A través de la fidelidad habla Dios. Una obediencia fiel y constante a la palabra de Cristo hace que los hombres sean de mente pura, de propósitos resueltos y fieles en toda situación de la vida. Por eso dijo Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. La obediencia. En la obediencia habla el Señor a su iglesia. Cuando un hijo es obediente al consejo de sus padres, le va bien. Amén. Y cuando nosotros como cristianos somos obedientes a la voz de Dios, sin duda nos va bien. Porque dice su palabra: ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir podrá separarnos del amor de Jesús. Dios habla a través de la obediencia. Pero Dios también habla a través de la unidad de la iglesia. Y saben, hermanos, por eso el enemigo intenta siempre dividir la iglesia.
Por eso el enemigo intenta dividir la pareja. Por eso el enemigo busca todo intento para destruir el hogar. Por eso el enemigo busca todo intento para destruir la unidad de la iglesia. Porque sabe que cuando la iglesia está unida, el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Cuando la pareja permanece unida, el Señor envía su bendición. Por eso el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Es como el rocío del monte de Hermón que desciende. Es como el buen perfume que desciende sobre la barba de Aarón. Y dice la palabra en el Salmo 133, versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, alabado sea su nombre. La unidad. Cuando la familia está unida, el Señor la bendice. Cuando la iglesia está unida, el Señor la bendice para gloria de su nombre. Por eso, hermanos, Jesús, cuando iba a ir al cielo, solo pidió una cosa. Y está escrita en Juan 17, 21, la oración de Jesús. La última oración de Jesús en esta tierra por la iglesia. La última oración de Jesús en esta tierra por la iglesia del nuevo rebaño. La última oración de Jesús en esta tierra por su pueblo. Y dice la palabra en Juan 17, 21, para que todos sean ¿cuántos? ¿Me escucho? ¿Para que sean cuántos? Toque al que está a su lado y dígale: para que sean uno. Dígale: para que sean uno. Para que todos sean uno. Y él pone el ejemplo, dice: para que todos sean uno. Mire la oración de Jesús. Profe Atilano, hermano Belsa, la oración de Jesús. La oración de Jesús por la iglesia del último tiempo era para que sean uno. La unidad. Jesús oró hace más de 2000 años por la unidad de esta iglesia. Y por eso el diablo intenta dividir la iglesia. Por eso el diablo intenta poner a la iglesia en un extremo. Por eso el diablo intenta dividir el hogar, dividir la pareja, dividir los ministerios de la iglesia. Porque esa fue la oración última de Jesús. Que ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Y cuál era la razón? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, si la iglesia está desunida, el Espíritu Santo no se manifiesta. Si la iglesia está en contienda, en pleito, en rivalidad, si la iglesia está señalándose el uno al otro, criticándose el uno al otro, el mundo no creerá que esta iglesia es la iglesia de Dios sobre esta tierra. Para que el mundo crea que esta iglesia es el pueblo de Dios, debemos dar respuesta a la oración de Jesús. Estar en unidad. Dejar todo orgullo, toda arrogancia atrás. Y decirle: mora, oh Dios, en mí. Pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre la vida de cada niño, de cada joven, de cada mujer y de cada varón de esta iglesia. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre nuestros corazones, entonces vienen los frutos del Espíritu, que son amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Y dice la palabra: frente a estas cosas no hay ¿qué? ¿No hay qué? No hay ley. Y hermanos, la unidad de la iglesia. Pero tristemente, por allí andan voces extrañas. ¿Andan voces qué? No escucho. ¿Andan voces qué? Ahora dígale al que está a su lado: por allí andan voces extrañas. Dígale: por allí andan voces extrañas. Andan voces extrañas que hablan. Y les hago una pregunta: ¿ha escuchado usted alguna voz extraña? ¿Alguna vez en su vida ha escuchado usted alguna voz extraña? Sí. Hay voces que nos hablan para hacernos dudar del poder de la palabra. Hay voces, hermano,
que te hablan al oído para desanimarte, para decirte, no vale la pena seguir yendo a la iglesia, no vale la pena seguir orando, no vale la pena seguir estudiando la palabra, no vale la pena seguir siendo fiel a Dios. Voces extrañas hablan. Y todos los días hay voces extrañas que hablan a nuestro oído. Voces extrañas, como lo dice la palabra en Hechos, capítulo 20, versículo 29 y 30. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? No escucho, ¿qué van a entrar? ¿Y qué debe haber en la iglesia? ¿Lobos o ovejas? Ovejas. Ovejas. Pero el apóstol dice, yo sé que por ahí van a venir lobos rapaces. ¿Y de dónde vienen los lobos rapaces? ¿De adentro o de afuera? De afuera. Pero para que un lobo rapaz entra vestido ¿de qué? De oveja. Porque si entra vestido de lobo, enseguida en la puerta, ¿qué hace la hermana Nubia? No lo deja entrar, va a entrar un lobo, aquí no entra. Entra vestido de oveja a la iglesia, pero por dentro es que es lobo rapaz. ¿Y cuál es la intención de un lobo rapaz que entra a la iglesia de Nuevo Rebaño? Dice la palabra, vendrán en medio de vosotros, entrarán lobos rapaces. Y hermano, ¿y qué va a hacer ese lobo rapaz? No perdonará ¿qué cosa? ¿No perdonará qué? No perdonará el rebaño. Y esta iglesia se llama ¿cómo? Nuevo Rebaño. Vendrá de afuera lobo rapaz y no va a perdonar el rebaño. No va a perdonar a los corderitos. No va a perdonar a las ovejas del rebaño. Lobos rapaces vendrán y no perdonarán el rebaño. Pero hay algo más. Ahora le habla ¿a qué? ¿A qué le habla el apóstol ahora? Al rebaño. Y le dice, mire rebaño, mire iglesia de Nuevo Rebaño. Y de vosotros mismos, ¿qué va a pasar? Se levantarán hombres que hablarán cosas dulces para edificar a los discípulos. Amén. Tremendo, hermano. Voces de extraños. Dentro de la iglesia se van a levantar hombres que hablen cosas perversas, que ataquen la misma iglesia, que quieran atacar tu fe, que quieran desanimarte, que quieran que tú digas, renuncio, no sigo más. Se levantarán hombres dentro de la misma iglesia para atacar la iglesia. Y mira lo que dice la palabra, y querrán llevar detrás de ellos a discípulos. Y está pasando hoy día, voces se levantan. Hay voces que se levantan para decir, nadie se va a perder, todo el mundo se va a salvar. Universalismo. Voces que se levantan para decir, la Biblia no es la palabra de Dios. El sábado no es el día de reposo. Voces que se levantan para decir, el Espíritu Santo no es la persona de la divinidad. El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Voces que se levantan. Voces, hermanos, escuche bien. Voces que se levantan de hombres de la iglesia para aprobar el pastorado de homosexuales. Voces que se levantan. Pero la iglesia debe estar anclada en la voz de Dios descrita en la santa palabra. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, está atento, porque habrá voces que se levantan en medio de la vida. Pero la iglesia debe escuchar una sola voz y es la voz de Dios. Amén. Y mire algo más, hermanos. El libro del Evangelismo, página 505, dice, durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Y dice la cita, la incredulidad
La mundanalidad, la falta de consagración. ¿Y qué cosa? No escucho. ¿Y qué cosa? Y las contiendas. ¿En dónde? Entre el profeso pueblo de Dios. Hermano, no le estoy hablando a otro pueblo. En esta mañana el Señor le está hablando a su pueblo. En esta mañana el Señor le está hablando a la iglesia remanente del tiempo en el cual estamos viviendo. Y el Señor dice: la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas en el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Iglesia, ya es hora de irnos al reino de Dios. Amén. Ya es hora de irnos a casa. Ya es hora de ver a Jesús cara a cara. Ya es hora de conocer a Daniel, a Abraham, a José. Ya es hora de caminar en las calles de oro. Pero hermanos míos, la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas en el pueblo de Dios han atrasado la venida de Jesús. No escuchemos voces extrañas. No se deje desanimar por una voz extraña. Aliéntese en la voz de Jesús. Tome aliento en la voz de la palabra de Dios. Esta iglesia no es de hombres. Esta iglesia no es de un hombre. Esta iglesia es de Dios. Amén. Y como esta iglesia es de Dios, Él es el fundamento firme en donde esta iglesia está anclada. Y hermanos míos, hay voces extrañas que hablan a diario. Y finalmente, el libro Recibiréis Poder, página 204, dice: necesitamos estar anclados en Cristo. ¿Dónde debemos estar anclados? Cristo. Dígale al que está a su lado: necesitamos estar anclados en Cristo. Dígale: necesitamos estar anclados en Cristo. Necesitamos estar anclados en Cristo, arraigados y fundados en la fe. Satanás obra mediante sus instrumentos. Escuche bien. ¿A quiénes elige Satanás? Elige a los que no han estado bebiendo de las aguas vivas. Elige a los que no han estado bebiendo de las aguas vivas, cuyas almas están sedientas de algo nuevo, de algo original. Voy a buscar una nueva luz, y dice, y que siempre están listos para beber de cualquier fuente que se les ofrezca. Pero usted y yo vamos a beber de la fuente que se llama Cristo Jesús. Amén. Anclados allí. Y dice: la voz de los extraños es la voz de quien ni respeta ni obedece la ley santa, justa y buena. La voz de los extraños. Amigos y hermanos, existen dos voces: la voz de Dios y la voz de los extraños. Amén. La voz de los extraños hablan a diario a nuestros oídos. La voz de los extraños susurran a nuestro oído para hacernos dudar del poder de Dios. La voz de los extraños nos hablan para desanimarnos en la vida cristiana. La voz de los extraños nos hablan para decirnos: no vengas más a la iglesia. La voz de los extraños nos dicen: renuncia a los cargos. La voz de los extraños nos hablan para decirnos:
No escuches a la voz de tus padres. La voz de los extraños nos dicen, la Biblia ya pasó de moda. Pero en medio del bullicio de tantas voces, dice la palabra en Isaías 30:21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no te desvíes a la derecha, ni te tuerzas a la izquierda. ¿Cuál es el camino? El camino, dice la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El camino se llama Cristo Jesús. Jóvenes de la iglesia, no abran sus oídos a voz de extraños. Escuchen la voz de Dios que les dice, Cristo es el camino. Hermanas y hermanos de la iglesia y amigos que nos acompañan en esta mañana y aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión, abramos nuestros oídos a la voz de Dios que nos dice, ese es el camino, andad por él. Y si andamos en el camino de Jesús, su palabra dice que un día aquellos que le habéis seguido recibiremos 100 veces más y la vida eterna. Escuchemos siempre la voz de Dios. Habla, Señor, a mi alma. Hable tu dulce voz. Susurra en mis oídos. Tú no estás solo, no. ¿Cuántos quisiéramos en esta mañana decirle, Señor, habla a mi oído siempre? Susurra a mi oído siempre. Si alguno en esta mañana quiere hacer un pacto con Dios y decirle, Señor, yo he escuchado voces extrañas, pero hoy quiero comprometerme a escuchar siempre tu voz a través de tu palabra, a través de la orientación profética, a través de la obediencia, a través de la unidad de la iglesia. Alguno poniéndose en pie quiere hacer un pacto con el Señor y decirle, Señor, habla siempre a mi voz. Amén. A mi oído. Vamos a orar. Y vamos a pedirle perdón a Dios, porque a veces escuchamos voces extrañas. Pero vamos a pedirle su ayuda para que cuando Él nos hable, podamos escuchar atentamente su voz. Oremos.